la información lamentable dada en primicia, pero que ya lo maneja toda la prensa nacional, pero en el rumbo de la mañana, en su versión de 5 a 7, pudimos escuchar la primicia del lamentable deceso, el lamentable fallecimiento de un hombre de Estado que marcó con su impronta una parte importante de la historia de la política moderna del pueblo dominicano, y es don Fello Suberví. Acabó de fallecer recientemente esta madrugada y nosotros enviamos nuestra solidaridad para toda su familia, nuestra condolencia a toda su familia y a las bases también PRMistas, antiguo PRD, que vieron en Suberví a un gran representante de sus ideales y de sus entrañas mismas. Un hombre que fue diputado de la República, ministro de Interior y Policía, alcalde del Distrito Nacional, cuando el Gran Santo Domingo síndico de la capital. Era en ese tiempo, claro, era síndico, ese era el título oficial de aquel entonces, hoy alcaldía, pero hablamos del Gran Santo Domingo como capital histórica de la República Dominicana, cuando estaba unido el Gran Santo Domingo antes de la reforma de Hipólito Mejía, que dividió la capital, una reforma con la que esa división, pero bien, eso es otro tema. Y hay que reconocer que Fello Suberví fue de los mejores síndicos que llegó a tener, estoy hablando de la historia moderna, el Gran Santo Domingo cuando estaba unificado. Fue una gestión muy bien valorada por la ciudadanía, algo que quizá muchos jóvenes no recuerdan, y que cabe destacar. Un hombre de familia, un hombre de Estado, una pérdida para la sociedad. Así es, indudablemente que don Fello Suberví, que en paz descanse, a quien conocí, traté, una persona de trato afable, un verdadero líder histórico. Y yo no quiero que se ofendan algunos, pero don Fello Suberví reúne las características de un verdadero líder político. Continuó la gestión del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue síndico de la capital cuando la capital era la capital, cuando la capital no era los 92 kilómetros cuadrados de hoy día, la alcaldía del Distrito Nacional, sin restarle méritos a quienes han pasado por ahí, pero cuando era una capital, hasta donde dicen Monte y Culebra, hasta allá se extendía la capital de la República, pues a Fello Suberví le continuó suceder en el poder en la sindicatura en aquel entonces al doctor José Francisco Peña Gómez, que venía de ser el alcalde en el cuatrenio 1982 a 1986. Le tocó cohabitar políticamente con el doctor Joaquín Balaguer y lo hizo de manera óptima. Llegó a establecer una relación de colaboración con el Poder Ejecutivo que entonces desempeñaba, porque resultaron electos en las mismas elecciones. Ustedes creo que todavía no eran suspiros cuando el doctor Fello Suberví llegó a la alcaldía de la capital en 1986. Ustedes no habían nacido. Un ejemplo de cohabitación política entre el Ejecutivo y la sindicatura en aquel entonces. Un espíritu de colaboración con el doctor Joaquín Balaguer, entonces presidente, que venía luego de haber salido abruptamente del poder en el 1978, 8 años después. Fello Suberví, una figura nacional de gravitación, lo único que le faltó fue ser presidente de la República y estuvo a punto de serlo. Estuvo a punto de serlo porque en su momento contó con el apoyo del entonces presidente de la República, Hipólito Mejía. La verdad es que el país pierde un líder concertador, porque Fello fue toda su vida un líder concertador, dueño de un carisma muy propio que le distinguía, una personalidad que todo el país conocía. La verdad es que es una noticia que de manera personal a nosotros nos embarga, porque tuvimos la suerte de tratarlo. En el plano personal, en el plano político, nos distinguió siempre. Y la verdad es que el país pierde a un líder político que supo jugar su rol en diferentes coyunturas de mucha importancia y trascendencia para la República Dominicana. Le tocó en su momento también formar parte del Partido Revolucionario Moderno en su fundación, en sus primeros tiempos. La verdad es que faltan palabras para describir
la figura política, el talante democrático y la personalidad de don Rafael Fello Suberví Bonilla. Desde aquí, desde este programa, toda nuestra solidaridad, nuestro más sentido pésame a la familia, a Fellito Suberví, su hijo, que de todos ha sido el que ha descollado en la vida política nacional y ha seguido ese linaje, ¿no? Ha seguido esta trayectoria de su padre, don Fello Suberví, que Dios le tenga en gloria. Así que nos unimos a este dolor. Pienso que es una gran pérdida para la política en la República Dominicana. Así es, falleció a los 83 años, aquejado de una situación de salud por la cual había sido hospitalizado en Sedimat. Fello fue ministro de Turismo, fue ministro de Interior, fue secretario general del PRD, fue alcalde de la capital en 2 ocasiones y ya en sus últimos años había estado, diríamos que en bajo perfil en la actividad política. Uno nunca puede decir retirado porque los políticos no suelen retirarse en República Dominicana, pero sí estaba ya jugando un rol muy bajo perfil en términos políticos, pero es una figura evidentemente emblemática de la política dominicana. Yo quiero hacer extensiva mi solidaridad para toda su familia, para todo el Partido Revolucionario Dominicano, en el cual militó durante toda su vida, el Partido Revolucionario Moderno, porque también es la misma familia, y bueno, desearle que Dios lo acoja en su santo seno. Hacen falta políticos como Fello, porque eran personas que sentían una vocación de servicio y que ejercían la política por pasión. Estuvo durante muchos años cerca del doctor José Francisco Peña Gómez, conjuntamente con Atuay de Camps y todos esos dirigentes tradicionales del PRD. Y bueno, ya es una generación, ¿verdad?, que va dejando la vida terrenal. Así que yo quiero reiterar toda mi solidaridad. Así es, queremos solidarizarnos con Fellito, amigos. Sabemos que desde hace años viene tu padre aquejado con un tema más, al principio fue más mental que físico. Y siempre lo que trató la familia fue de preservarle su dignidad. Por eso, de hecho, no lo exponían a los medios de comunicación, porque así se hace, señores, cuando los padres de uno están en una condición de salud así mental y ya desgastados también, porque la mente domina el cuerpo físicamente, lo mejor es eso. Desearles paz y consuelo en este momento tan difícil, porque yo sé que Fellito era loco, es loco con su padre, don Fello. Así es, paz y mucha unidad que necesita la familia en este momento. Unidos en esta pérdida tan lamentable como familia y como país. Importantísima también la efeméride del día de hoy, 149 aniversario del fallecimiento del más grande de todos los dominicanos, Juan Pablo Duarte. Aquel que en circunstancias extraordinarias y muy adversas concibió que sí, que era posible crear un estado independiente en la parte este de la isla Hispaniola, quien desde su propia concepción de la deidad, de la dignidad, de la libertad, empezó a trabajar muy jovencito para luchar por un futuro mejor de soberanía, bienestar y paz para todo el pueblo dominicano. Un día como hoy, del año de 1876, en Caracas, Venezuela, aquejado por terribles males de salud, Juan Pablo Duarte y Diez pierde la vida, el más grande de los dominicanos. Siempre me ha parecido irónico que el pueblo dominicano, esos grandes próceres, esos grandes libertadores, los vino a reconocer realmente cuando fueron sus grandes muertos, ¿no? Parafraseando al poeta, nuestros 3 padres de la patria murieron en condiciones injustas, vamos a decirlo con un término medianamente amable. Juan Pablo Duarte
enfermo, pobre y olvidado en Venezuela, marginado y exiliado por las mismas clases dirigenciales dominicanas. Que bueno, ya más adelante otras generaciones lo reivindicaron, es otro asunto. Si pensamos en Sánchez, fusilado por órdenes de Pedro Santana, y si pensamos en Mella, enfermo de difteria, ¿verdad? Si no me falla la memoria, en plena lucha por la restauración de la República. Creo que fue de esa enfermedad, que es una enfermedad que pensemos mediados del siglo XIX, en las condiciones terribles, hasta con las heces fecales ahí, a Duarte, flor de piel. Tuberculosis. Fue tuberculosis, gracias por la corrección. Sí. En esas condiciones, recoge la historia, falleció ese tercer prócer de la patria. Pero bien, hoy conmemoramos y celebramos la vida de, para mí, el más grande de todos los dominicanos, el que en sí encarnó aquella frase de que debemos darlo todo por la patria. Bueno, informaciones por un tubo en el rumbo. Pero Pudo haber sido ambas cosas, porque la difteria viene cuando hay un déficit en el hígado, algo así. Wow. Viene ese color amarillento de la piel y de los ojos. Pero pudo haber sido que tuviera tuberculosis. En condiciones dramáticas falleció. Exacto, y muy pobre, falleció muy pobre nuestro prócer, así es. Pero esperemos que cambie en el futuro esa historia, ¿verdad? Y que los que den grandes aportes tengan una vida. Es que su enfoque es diferente. Es verdad, esa gente se ya no hay gente así, Ju. Yo creo que sí, que quedan... Que vendan los bienes de su familia. Quedan mixtos, pero yo creo que la gente que es mucha alma es poco material. Es así. Muy bonito eso. La política, señores. La política trae noticias. Yo quiero empezar reconociendo... Ustedes ven qué cosa. Esto no queda bien, Joel, en realidad. Pero es que se siente bonito cuando la historia tan rápido te da la razón. Había personas rasgándose las vestiduras, Joel. Sí, rasgándose las vestiduras porque la oposición está cumpliendo su papel. Y nosotros humildemente lo decíamos aquí, que la oposición está jugando su rol y que está bien que lo juegue. Y que es más, que hacía falta oposición. Aquí nos estaba haciendo oposición. Le digo quién lo dijo también. El líder máximo de la nación, el presidente de la República, mostrando una vez más su talante democrático, y yo se lo aplaudo a Luis Abinader y se lo reconozco. Como le reconozco a Luis Abinader esa modificación constitucional en donde él por primera vez en la historia moderna, un presidente promueve una modificación constitucional para ponerse cadenas y quitarse poderes. Yo se lo reconozco, porque honor a quien honor merece. Eso viene inclusive hasta desde la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice el presidente Abinader en la semanal? ¿Tenemos el video? Pues vamos a escucharlo a él directamente y después analizamos. Yo le pregunto algo. ¿Ustedes han visto alguna vez algún líder político de oposición hablando bien del gobierno? Señores, esa es la democracia, eso hay que aplaudirlo. Porque eso te dice que es democracia y que el balance de sistema funciona bien. Nosotros estamos tan desarrollados ya que nos poner de acuerdo sobre un tema fundamental como es Haití. Sin embargo, tenemos diferencias sobre todos los otros temas. Entonces eso es normal, eso son declaraciones políticas. Señores, el hombre, fíjense esos dos puntos que hablan, repito, de la concepción democrática de Luis Abinader, que yo aplaudo con manos y pies. 1. Y 2, tener claro que hay temas país con los que no se puede jugar ni relajar. Y lo dice él reconociéndoselo a la oposición, ¿eh? Dice el presidente Abinader, fíjense cómo hemos avanzado democráticamente, que nos podemos poner de acuerdo en un tema como el de Haití. ¡Ey! Y es así, hay que reconocerlo, es así. La clase política dominicana está dando una lección de madurez, sacando del escenario politiquero el tema haitiano, y así se ha hecho, lo ha hecho el gobierno y lo ha hecho la oposición, y el presidente Abinader lo reconoce, y luego reconoce que mire, sacamos ese tema, pero en los otros temas, bien, cumplimos nuestro rol. La oposición tiene su rol,
y el gobierno, que más adelante el presidente Abinader así lo establece, diciendo que sus funcionarios están cumpliendo con la misión que él les ha encomendado. Así que quiero escuchar la opinión de mis compañeros, pero yo personalmente felicito esas exclamaciones democráticas del presidente Luis Abinader. Yo creo que la mayor expresión de la receptividad y la pluralidad y tolerancia del presidente Abinader se refleja en la propia semanal, donde van los periodistas de distintos medios y hacen las preguntas y él responde, no elude ninguna pregunta. Y el hecho de tener esa cercanía con la prensa y exponerse constantemente a responder inquietudes sobre los temas nacionales en medio de a veces situaciones que están muy calientes y temas que están muy candentes en la palestra pública, a mí me revela su talante democrático, porque es difícil, normalmente no ha sido tradición en la República Dominicana que los presidentes tengan que la prensa tenga ese acceso hacia los presidentes. Y eso es una realidad por nuestra propia cultura caudillista o escasa cultura democrática, o sencillamente estilos de liderazgos distintos. Usted tiene desde un Hipólito Mejía, por ejemplo, que firmaba los decretos en la espalda de la gente. Hipólito te hacía un decreto fácilmente aquí, con un lápiz. Fulano, pan, está nombrado. Y fulano, ¿te acuerdas cuando le preguntaron lo de la finanza de Calderón? El presidente, último pedir, eso sabe Calderón. Calderón, dime dónde va a salir esos cuartos. Eso sabe Calderón. A otro presidente, bueno, Hipólito tenía hay que reconocer, o sea, hay que destacar que Hipólito tenía un estilo atropellante con la prensa. Sí. Hipólito abusó de la prensa en su ejercicio como mandatario. El presidente Leonel Fernández, ya un estilo más sosegado, a Leonel se le criticaba mucho porque le daba más entrevistas a la prensa internacional que a la prensa nacional. Y Leonel, mira, ahora salió, por cierto, una entrevista en The Objective, que tengo que verla. Pero el presidente Fernández es una persona que era más dada a hablar con la prensa internacional, con el New York Times, con El País, con CNN. Muy amable cuando con la cadena Fox. El tema era llegar a que no, es imposible, es una montaña, mira que eso es un vía crucis. El presidente más cercano a la gente de este país se llama Danilo Medina. Pero espérate, que voy para allá, Nadie más cercano que Danilo. Pero espérate, voy para allá y ya termino. Entonces tú tienes también al presidente Medina. Estamos hablando de Abinader. Que su relación con la prensa, el presidente Medina tenía una relación con la prensa, diríamos, muy peculiar, porque tampoco daba entrevistas. De hecho, cuando él tiene una entrevista en El Sol de la Mañana ahora, él mismo dijo que él tenía 8 años, hace 8 años se había comprometido a dar esa entrevista. Acuérdate como le decíamos a Danilo desde la prensa. No lo quiero decir yo. Y se hizo una comparación con Balaguer, incluso diciendo cómo Balaguer daba las respuestas. O sea que son estilos de liderazgo distintos. Danilo no solía hablar mucho con la prensa. De hecho, una entrevista muy comentada que dio fue la entrevista con Yanna Tavares, que también se criticó en ese momento porque Yanna fue al Palacio, hizo una serie de preguntas, pero diríamos que en ese momento requería mayor rigurosidad a la hora de abordar algunos temas que no se abordaron en esa entrevista. Pero el presidente Medina no era un hombre dado tampoco a hablar mucho con la prensa por su estilo. Él es más, tiene un estilo diferente. Ahora, Abinader habla con la prensa. Pero Abinader se expone. Julio. Abinader se expone. Entonces, ese estilo, yo creo, de apertura, todos los lunes. Y ese estilo y va a una inauguración y está la prensa y responde. Y va que pudiera ser que estamos ya, ¿verdad?, en una época más abierta de la comunicación, donde la comunicación es más horizontal, pero el presidente Abinader es mucho más abierto. Me gustaría destacar, antes de que mi compañero, bienvenido José, me gustaría destacar, el presidente Medina no era una persona dada a dar entrevistas, pero la comunicación oficial, gubernamental, pero ya eso era es otra efectiva. Pero ya eso es otra cosa. No andaba una persona diciendo una cosa por aquí, un ministro por allá, pero eso no se debe, oficial. Sí, pero eso no se debe a la comunicación.
comunicación. Él no se debía. Eso no se debe a la comunicación, al liderazgo vertical en el PLD. Cuando tú no tienes una comunicación buena, tú tienes que estar exponiéndote mucho. No, el presidente tiene una buena comunicación. Tu equipo te forza a tener que salir tú a dar la cara. Lo que pasa es que son estilos, y José puede dar cátedra en ese aspecto, porque el PLD era un liderazgo, era una jerarquía, era un liderazgo vertical. No es que en el PLD es un liderazgo vertical. El que él desentonaba lo partían en dos. ¿Tú entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, yo sí saludo del presidente que le ha bajado el tono a la gente, mucha gente sorprendida, como tú decías, Ernesto, ahorita rasgándose las vestiduras, atacando otro. Pero eso es normal en cualquier democracia. En la democracia dominicana, gracias a Dios, podemos decir, con sus defectos, que tiene muchos de verdad, y con sus virtudes, pero hemos logrado mantener ya la última crisis política importante en nuestro país. O sea, que donde sentimos que tuvo en riesgo quizá la institucionalidad, fue en el año 1994, porque ni siquiera con la suspensión de las elecciones del año 2020, bueno, se vivió un momento breve de incertidumbre cuando eso se produce, pero inmediatamente el liderazgo político nacional se puso de acuerdo, incluso por encima de lo que permitía la ley, que era la suspensión municipal de las elecciones, decidió suspender las elecciones de manera total en todo el territorio nacional y no pasó nada, es decir, se produjeron las nuevas elecciones y bueno, yo pienso que ya hay una madurez importante. Y como mismo decía el presidente Abinader ayer, fíjense que nos sentamos y nos ponemos de acuerdo para un tema, tenemos la capacidad de hacer eso. Y muerto de las risas y después yo voy a reuniones con cada uno de los liderazgos políticos, y me paso 1 hora y media con fulano y 2 horas con el otro, y no hay ningún problema. Y 2 días después hay una declaración de ese líder de oposición pues criticando al gobierno, que ese es el papel de la oposición. Y la democracia dominicana yo creo que está bastante consolidada en ese sentido. De hecho, el gobierno de Luis Abinader viene de ese ejercicio democrático, de salir a las calles, de ir a la Plaza de la Bandera, de la Marcha Verde, del ejercicio que hacía como opositor tanto Luis Abinader como muchos de los que hoy ostentan cargos públicos. Esa es la dinámica normal. Evidentemente, hay que decirlo, quizá la posición ha sido un poco tímida en los últimos tiempos, y ahora pues que empiezan los planteamientos y empieza las posiciones, las posturas. Las semanas hay rueda de prensa de los dos partidos de oposición, del PLD o de la Fuerza del Pueblo, sobre temas específicos y declaraciones. Los dos principales liderazgos de esas agrupaciones, tanto el presidente Medina como la Fuerza del Pueblo, están constantemente saliendo a las calles en este momento. Danilo tiene una agenda semanal, el secretario Pujol también. O sea, hay una dinámica desde la oposición para, digamos, cumplir su rol, cumplir su papel, que es fundamental en la democracia. Porque lo peor es que es solo oír una sola campana. De además, un gobierno que, como es natural, no solamente todos los que están ahí tienen la ventaja de que manejan los medios de comunicación, invierten 11.000, 12.000 millones de pesos al año en los medios. O sea, tienen las plataformas naturales de las actividades, de las inauguraciones, de la gestión de gobierno, de los ministerios. Tienen mayoría casi absoluta en el Congreso Nacional, o sea que tienen más voceros dispuestos en un escenario donde se hace opinión pública, y está en ventaja. Y evidentemente que se necesita la otra campana. Que usted esté de acuerdo o no, ya eso es otra cosa. Yo creo que la declaración del presidente hay que reconocer que estuvo ajustada a lo que correspondía en ese momento. Reconocer que hay un rol de la oposición, que es la democracia. Y yo creo que cuando él lo decía se acordaba de cuando él estaba en la oposición, criticándole al gobierno cosas y no reconociéndole nada. Él decía, la oposición no está para reconocerle nada al gobierno. Yo pienso que sí, que hay cosas que también se pudiesen reconocer, pero lo importante es que empezamos a sentir ese rol opositor que es necesario
y que el propio presidente parece que necesitaba, porque hasta para tullir al enemigo, al adversario, para no ponerlo en esos términos del enemigo, tú necesitas que el adversario se exprese. Es decir, esa es la dinámica del juego. Tú no puedes estar en una cancha tirando bola, boleando, sin que no te devuelvan de allá para acá, porque entonces el juego es muy aburrido. Exacto. Bueno, yo pienso que el presidente ha sido bastante claro y ha enfocado una realidad. La oposición debe ser contrapeso, es parte esencial de un sistema democrático. Tocará entonces a la población, porque también ahí, José, estoy de acuerdo con algo que dijiste, la oposición tiene que saber qué tipo de oposición hace, porque la oposición se valida cuando hace oposición. Ahora, cuando la oposición es bien fundamentada, cuando la oposición busca prospectivamente y propende al fortalecimiento institucional, la gente se da cuenta de eso. La gente sabe discriminar cuando es oposición por oposición o cuando hay una oposición constructiva en aras de fortalecer el sistema democrático. No deja de ser oposición, pero como tú has dicho, ya le tocará a cada quien discriminar quién está haciendo una verdadera oposición y quién está haciendo una oposición de pantalla, porque hay de todo, y lo han hecho todos en su momento. Entonces, corresponde al dominicano y la dominicana discriminar y valorar. Ahora, de que es necesario el contrapeso, claro que sí. De que es una realidad, lamentablemente hasta ahora, porque él ha descrito una realidad con esa expresión. ¿Cuándo tú has oído a la oposición hablar bien del gobierno? Ahora, ¿la oposición solo debe hablar mal de los gobiernos? ¿O la oposición debiera en su momento, cuando se está haciendo algo bien, saludarlo? Cuando algo está cambiando, reconocerlo. Yo pienso que eso, desde mi punto de vista, no pretendo determinar la opinión de mis compañeros, yo creo que eso fortalece a la opinión. En la literatura. Eso fortalece. Bueno, Es que ese no es el papel. Eso en la política no es así. El PRM, ¿qué le reconoció el Por PRM eso al digo, PLD cuando estaba en para oposición? Para Nada, no finalizar, Sin embargo, para, Ariel Jiménez. Vamos a escuchar la para parte final. redondear la idea, ya corresponderá a cada ciudadano o ciudadana de este país determinar, bueno, mira, me gusta esa oposición o esta no me gusta tanto. Ya corresponderá a cada quien, pero el presidente habló claro, fue bastante realista y el pueblo está de acuerdo con eso. Sí, hombre, eso todo el ¿Ibas a decir algo? Juan Ariel Jiménez en varias ocasiones ha elogiado algunas ejecutorias de este gobierno Y lo han acabado. como oposición y lo han acabado. Es que están acostumbrados a esa política. Pero de ¿quién que lo ha todo- acabado? Esa que política hasta lo que de vieja esté, guardia. los digamos. fanáticos. Sus compañeros de partido. Y los fanáticos. Claro, hay Ok, críticos, ok. pero eso es normal y eso es bueno, porque no puede ser que todo sea blanco y negro. O sea, Bueno, pero es una especie Eso entiendo yo. de, con todo el respeto, pero es una especie de oposición light, oposición suave. Eso es una oposición como que sí, pero como es como una oposición, ¿cómo se dice? El machismo moderno. ¿Cómo se le llama el machismo moderno? ¿Cómo se le dice? Los hombres 2.0 ahora. ¿Cuáles son los machos masculinos nuevos ahora? Los princesos. Los princesos. Es una oposición como princesa. Es una como deconstrucción de la... Es como una oposición descafeinada. Una oposición Es como una oposición descafeinada. Oposición a oposición. Y es crítica. Y es convocar protesta. Y es salir y hacer, por ejemplo, Hay lo que momentos hizo para el... todo, ¿no? No, hacer, por ejemplo, lo que hizo el PLD. Líder, no había oposición. No, hombre, no había. Y Ahora si, sí. y si había oposición era eso que dice pero Julio. no es todo de la oposición. Era oposición Hay princeso. momentos también. Oye. Es verdad, No, la política y tiene hay su figuras momento. que tienen Eso es por qué. verdad. ¿Tú quieres ver Eso es oposición? verdad. Miren oposición. No podemos estar en la calle que en no todo sé momento. qué ha pasado. José quizás me puede explicar qué pasó. Porque se está empezando a hacer oposición. ¿Tú Claro. crees? Mira esta página completa. Míralo ahí, es diferente. Completa de Míralo Diario ahí, Libre. tú ves. Eso Miren, es. esto no es claro. ni tirando piedras. Por eso toda la semana. Esto- que el PLD presente Pero- la postura. Bueno, Pero pero eso es lo que ahora se está, pide. diríamos que ahora el mensaje está más estructurado. Mira está esto, llegando Aclara, más. Mira aclara esto. que eso no es Diario Libre que está haciendo Mira oposición, esto. que Diario Libre está publicando. Diario Libre se hace eco, gracias Aníbal. Ah, bueno. Diario Libre se hace eco de declaraciones tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. Una bueno, página sí. entera con argumentos. Mira, el PLD... De las dos ruedas de prensa. Claro, las Lo dos que yo ruedas de mencionaba prensa. ahorita. El PLD pide que acaben de construir las terminales de los autobuses que inició Danilo Medina en la gestión pasada y el PLD explica cómo ayudaría esto a mejorar el tránsito. Esa rueda de prensa la encabezó Ramón Pepín, representando a la Secretaría de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana.
Y la Fuerza del Pueblo acusa al gobierno de inundar el mercado local con arroz importado, asegurando que hay 2.84 millones más de lo necesario para cubrir 4 meses de consumo. O sea, eso es un rol la importante. diputada Celine Méndez exige al Ministerio de Educación rendir cuentas por la crisis escolar que vive la República Dominicana. Señores, ahí sí. Era eso. No, o sea, cuando uno habla de hacer oposición, no es de salir a tirar piedras, a perturbar el orden institucional. De vez en cuando hay que romper puertas, como hicieron cuando trancaron a Gonzalo, que fueron y rompieron un pedazo. Pero es que eso de vez en cuando. Eso fue una reacción a. Eso no fue una oposición. No, pero no fue una oposición, pero hay entonces, que lo importante, bueno, pero qué mejor arma que esos argumentos tan sólidos. Exacto. Esos argumentos son armas. Y una oposición rabiosa es otra. Pero esa es una oposición ponderada, esa es una oposición argumentada. Tú puedes estar o no de acuerdo, pero ahí hay argumentos. Sí, pero claro, eso es. Y de eso se trata. Pero y es lo que decíamos acá. Sí, pero esa no es la light, la que estaban describiendo de ahorita. Esa no es la descafeinada. Pero es que depende a qué tú le llames light. Depende a qué tú le llames light o le llames princeso, como llamaste hace un ratito. Yo considero que Juan Gabriel es muy responsable cuando hace ese tipo cuando resalta ese tipo de ejecutoria. Yo no lo veo como light, así debería de ser, porque no todo, hasta lo bueno no debe ser malo para la oposición. Cada quien debe jugar su rol. Efectivamente, para el fortalecimiento de la democracia. Cada quien debe jugar su rol. Claro. El rol del gobierno es trabajar para mejorar la vida del pueblo, bien, elaborar políticas públicas, ejecutar proyectos, dirigir la nación. El rol del gobierno. Y hacerlo bien. El rol de los partidos políticos de oposición es presentarle a la nación la contramoneda. Claro. Y para presentar la contramoneda hay que dilucidar lo que está haciendo mal el gobierno y plantearle a la nación cómo lo pudieran hacer bien para justificar que la nación vote por ellos. La oposición no va a justificar que la nación vote por ellos, que la nación cambie lo que está, aplaudiendo lo que está, porque para eso que se queden. Claro. Ese es el rol de la oposición. Y nosotros como prensa tenemos otro rol. Nosotros sí. Nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Nosotros representamos todo. Nosotros tenemos que hablar de lo que está mal y tenemos que hablar de lo que está bien. Y reconocer lo que está bien. Nosotros, claro, la prensa. Ese es el cero, el deber ser. Pero hay un conflicto. Bueno, pero hay un conflicto filosófico. Ese conflicto se da en todo. Ese conflicto filosófico se da hasta en la vida misma. Claro. Pero los roles que le convienen a la democracia están y la prensa, y créeme que la prensa en la República Dominicana juega su rol de contrapeso. Claro. Sí. Oye, quien ayer puso en contexto, por ejemplo, el tema eléctrico fue el Diario Libre. Fue el Diario Libre que agarró y presentó los indicadores del sector eléctrico. De la oposición, la prensa ha jugado un rol más importante que la oposición. Ha sido la prensa. La prensa, lo que pasa es que los partidos de oposición se acostumbraron a que los comunicadores asumieran el rol que les corresponde a ellos y quieren que los comunicadores den cambombazo y garrotazo todos los días. Que es verdad, lo que está mal hay que decirlo. Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Porque para eso el periodismo tiene sus géneros. Ahora, el rol de la oposición es precisamente eso y el de la prensa, reconocer las cosas que están bien, valorar lo positivo y criticar las cosas, fungir de contrapoder, de contrapeso.